Y vamos a hablar nuevamente de esta historia entre Julio Fernández, director nacional de aduanas, y Martín Arévalos, el senador nacional, pero en particular de Ahmad Khalil Shams, este ciudadano de origen libanés, quien ahora dice que su mercadería le fue sustraída, su contenedor con mercaderías le fue sustraída incluso en noviembre del 2019 de aduanas de Encarnación, y que incluso acá, el 24 de agosto del año pasado, hicieron lo mismo del depósito aduanero de Jical en Mariano Roque Alonso. El libanés hoy se presentó ante el Ministerio Público. ¿Para qué acudió junto a los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Roberto Coronel, Néstor Coronel? Para prestar declaración indagatoria en el marco de la denuncia presentada o planteada por el director nacional de aduanas en contra del senador Mario Martín Arévalos por supuesto tráfico de influencias. ¿Por qué los fiscales lo convocan al ciudadano libanés? Porque precisamente es citado en el escrito de denuncia esta persona. Se presentó para declarar, sin embargo su abogado dijo no vamos a declarar, lo haremos mañana. Así se hará, mañana a las 9 horas. Y en esa ocasión tendrá que decir todo lo que sabe el señor Ahmad Khalil Shams de toda esta historia, además de entregar su teléfono celular para cualquier trabajo de pericia y hacer, digamos, el intercambio, el cruce de llamadas entre todos los presuntos implicados en esta historia de presunto tráfico de influencias. Pero ¿qué decía a su salida del Ministerio Público el ciudadano libanés? Que su carga le fue sustraída en Encarnación, su contenedor, luego aquí en Jical, y toda la culpa, según dijo, lo tiene el director de aduanas, Julio Fernández. Esta carga no existe contrabando, existe secuestro, porque hay coincidencia. Como es el container dentro del patio de la aduana, se considera como contrabando y ellos desactivan la cámara, no hay policía, no hay guardia, no hay nadie, y secuestran el container, el mismo procedimiento, secuestran hasta Jical, el mismo procedimiento que hicieron allá en Encarnación, hicieron acá, cambiaron la mercadería de un lado para otro. Secuestraron del patio de la aduana. ¿Cómo acontece esto en el mismo momento? Vos desactiva toda la cámara, policía no hay en la portería, no hay funcionario, no hay nada. ¿Cómo? Estamos en desierto. Ahí se sale el container después de algunos días, o mucho, o no sé cuántos días exactamente, ahí declara él como contrabando. Porque según aduanas, don Armando, parte de esa mercadería, la parte electrónica, no fue declarada en ningún momento. No es cierto, porque no es cierto. Todo estaba declarado entonces. Todo es robo planeado por parte del director. Ustedes recuerdan que el director nacional de aduanas dijeron que las mercaderías fueron robadas de los depósitos de Jical por un grupo comando. Y ahora les vamos a mostrar un video de los supuestos integrantes de este grupo comando. Antes que delincuentes parecen ser peregrinantes por la forma en que van. Fíjense, estos son los cuatro. Así llegan. Así llegan. Con total desparpajo, tranquilidad absoluta. Pero en algo tuvieron que haber llevado. Claro, evidentemente. Supuestamente un camión Canter. Ajá. Lo estaba esperando ya adentro. 4 son al menos. Son 4 en total. Vamos al otro video ya cuando vemos adentro de este depósito activando. Esto es nuevito, ¿eh? Porque son muchas mercaderías. Sí, son la chipera muchísimas. teña cariño guarají, güey. No. Claro, pero muchísimas también, cajas. También sabían que no había guardia de seguridad, no había Claro. por qué llegar con demasiado Con mucha demasiado preocupación despliegue, y exacto. con mucho sigilo, Sí. por sobre todo. Y aquí ya están adentro abriendo el contenedor y llevándose todo lo que podían. Es el famoso zona liberada. Zona liberada. Incluso se reconocía que los policías que en esa noche estaban custodiando, desaparecieron, y que los guardias privados, que también se supone debían hacerse cargo de la custodia, estuvieron mirando para otro lado. No se sabe absolutamente nada de ellos. Ahora es tan fácil abrir un contenedor. ¿Acaso no tiene un mecanismo de seguridad más allá de que esté lacrado, que es más que nada una cuestión protocolar? No tiene que tener un seguro especial. O sea, es tan fácil abrir un contenedor y poder revisar su interior. Evidentemente, Mercedes, evidentemente
no es muy complicado porque lo abrieron. Y de todo esto se vale el abogado Juan Pérez Pane, quien asiste al libanés Ahmad Khalil Shams, y cuestionó que nunca se haya citado, por ejemplo, a Ahmad Khalil Shams para intervenir en el sumario, porque según el criterio del abogado, el plan desde un principio era quedarse con la mercadería del árabe. Una cosa importante de que nuestro estudio toma el caso en agosto, y desde agosto estamos atrás de acceder a las copias del sumario administrativo. Nosotros inclusive hicimos un amparo a los efectos de acceder a las copias del sumario y nunca pudimos accederlo. ¿Por qué razón? Porque nos llamó poderosamente la atención de que se haya declarado en contrabando y no se haya notificado a los dueños de las cargas, entre esos el señor Chávez. Como propietario de esta carga, porque supuestamente no estaba un paraguayo de apellido Cubilla Brizuela, creo. No sabemos porque nunca tuvimos acceso al sumario. Nunca tuvimos acceso. Y ahí un puntito. La tesis es así. Ya nosotros, como supuestamente nadie se presentó al sumario, ustedes ya lo saben, nadie se presentó, entonces, particularmente, cuando se termina el sumario, 10 días después, roban la carga en Jical. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo ya los ladrones ya sabían de que se terminó el sumario para después, ya que se roben las cargas en Jical? Evidentemente hay un campana dentro ya del proceso de que avisó circunstancias como esas. Según aduanas, los dueños, inicialmente, los dueños que aparecían como responsables de esta mercadería eran las empresas GQ y OBF. En ningún momento aparecía el nombre, en ningún documento, el nombre de Ahmad Khalil Shams. Durante el sumario no apareció en ningún momento este ciudadano libanés. Y explicaba la abogada Guadalupe Ruiz, quien actuó de juez sumariante, que si aparecía después de que la mercadería haya sido declarada de contrabando, automáticamente la fiscalía tenía que perseguirle a este señor por contrabando, que se castiga con hasta 5 años de prisión. Ahora, ¿por qué lo convocan a declaración indagatoria a este señor los fiscales que están investigando el presunto tráfico de influencia que habría cometido el senador Mario Martín Arévalos? Porque la ley 2523 del año 2004, en su artículo 7, inciso 2, establece que igual pena se aplicará a quien entregue o prometa dinero o cualquier otro beneficio para obtener el favor de un funcionario público. Y la pena establecida para el tráfico de influencias es de 3 años de cárcel o multa. A eso se exponen las personas en caso de confirmarse y de dictarse sentencia condenatoria en este caso de tráfico de influencias. También el otro aspecto llamativo de toda esta historia es que el señor Shams denuncia que su carga, su container, le fue sustraído de Encarnación, de la aduana de Encarnación. Pero en ningún momento radicó denuncia de ese hecho, de que le sustrajeron su contenedor. El sentido común establece o impone que lo primero que uno haga es denunciar el hecho de que le robaron del contenedor con mercaderías valuadas en $3 millones. Eso hasta ahora no existe. Recién este año, después de que se conoció el robo del contenedor en Jical, en agosto del año pasado, allá por marzo del 2021, se formalizó una denuncia ante el Ministerio Público. Después, absolutamente nada. Ahora lo otro, ¿qué está pasando con Julio Fernández? ¿Qué va a pasar con Julio Fernández? Aparentemente los diputados, todas las bancadas, se están alineando para interpelarlo. Uno de los primeros que habló acerca de la gravedad de todo lo que se está mencionando a nivel político y a nivel mediático fue el diputado líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez. Acompañaría porque es llegar también a la verdad. Cualquier funcionario del Estado puede ser interpelado. ¿Qué es lo que saben o qué información tienen? Por eso se movería la interpelación. No, lo que salió por la prensa, yo más que nada, pero es grave, ¿verdad? Es grave, según Basilio Núñez, pero la que estuvo interviniendo y con extrema dureza
en contra de Julio Fernández, el director de aduana, fue la liberal Celeste Amarilla, en tanto que el liberal también, Edgar Ortiz, hablaba de la necesidad de interpelar a Julio Fernández. Y el que se tiene que callar es Fernández y tiene que preocuparse por esconder el dinero que robó antes de irse preso, porque tarde o temprano Fernández va a terminar preso. Le pueden proteger 3 años más, 5 años más, 10 años más, pero no le van a proteger toda su vida. Es un ladrón. Y me reafirmo con una denuncia que hice hace unos años acá mismo, que la empresa Censu metía o sigue metiendo autos nafteros como Flex, pagándole a Julio Fernández. Y yo creo que coincidimos con muchos colegas colorados, por ejemplo, que el director de aduana tiene que ser interpelado. ¿Por qué todo el mundo habla de la corrupción de funcionarios que tienen mansiones? Resulta que acá en la Cámara de Diputados nos estamos callando. Con relación a la grave denuncia que hacía a la par también la diputada Celeste Amarilla, hay que decir que al director de aduanas, Julio Fernández, se les indica de haber blanqueado esa infracción que cometió esa concesionaria de vehículos. Ahora vamos a ver el proyecto que se presentó. Fíjense, hoy, nota dirigida al presidente de diputados, Pedro Aliana, que cita, está un poco mal redactado, interpela al señor Julio Fernández. ¿Y quiénes firman? Por ejemplo, vamos a ver, Basilio Núñez, quien dijo que apoyaría, de hecho ya está apoyando, Katia González, que de Encuentro Nacional, Sebastián Villarejo, por supuesto se observa también en este documento la firma de Celeste Amarilla y varios otros legisladores. Y acá también, abajito de la nota, se menciona que de manera virtual algunos diputados expresaron también su apoyo a este proyecto de interpelación al director nacional de aduanas, Julio Fernández. ¿Cuándo se lo va a interpelar? Bueno, algunos diputados ya quisieron que este tema se defina hoy, que se establezca en el día de hoy la fecha de interpelación. Sin embargo, dijeron que recién en la próxima sesión, es decir, el próximo miércoles, van a fijar la fecha y horario de interpelación del director nacional de aduanas, Julio Fernández.